Bendiga, hermanos. El día de hoy tendremos una lección basada en el versículo de Romanos 15:4. Bueno, me presento, soy el pastor Miguel Peña, para los que no me conocen. Le agradecemos a Dios que nos permite en este tiempo poner su palabra. También hoy en esta lección también veremos acerca de 3 puntos esenciales acerca de la presciencia de Dios, acerca de la Escritura y acerca de la esperanza, que son lo que dice en este pasaje. Pero quisiera que pudiésemos leer otros pasajes alternos en los cuales podamos explicar con mayor profundidad cada área o cada punto que vamos a tocar en este tema, y también agradecerle a Dios y a su Espíritu Santo que es el que nos enseña. Abramos nuestras Biblias, y si tenemos la posibilidad de leerlo allá en el libro de Génesis capítulo 1, sabiendo que este libro de Génesis es donde se narra el inicio de la creación de Dios. Sobre todo hallamos un dato interesante. Siempre me ha gustado ver allá en capítulo 1, Génesis 1, versículo 26, la expresión donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios diciendo que iba a crear al hombre. Todo lo que hace Dios en la creación lo hace con un plan. Dios lo puede todo. Alguien planteó un día: si Dios lo puede todo, ¿por qué no lo hizo en un instante? Y esta escritura nos deja en claro en que claramente Dios tiene poder para hacer todo en un instante, porque con tan solo pronunciaba la palabra, las cosas se hacían al instante. Pero se ve que nuestro Dios es un Dios que hace planes, y Dios lo conoce todo. Cuando Dios crea la tierra, los cielos, las estrellas, todo lo que vemos, a partir de ahí comienza a contar el tiempo. Antes de eso no existía el tiempo. Pero cuando crea a Adán y posteriormente a Eva, en este versículo decía que él quería crearlos y tenía planeado crearlos. Ahora la cuestión está: ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar? La respuesta es clara: sí, porque Él lo sabe todo. ¿Y qué les parece que podamos leer allá al profeta Isaías en el capítulo 42? Al profeta Isaías en el capítulo 42. En el versículo 9, que dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a luz, yo las haré notorias. Y deja muy en claro que lo que Él dijo o lo que Él se propuso se cumplió, porque es Dios, todo lo puede, todo lo que Él disponga se hace. No hay nadie en que le pueda imponer a Él. Y sobre todo, viendo lo que dice el versículo que nos hace referencia el día de hoy, que dijimos que era el Romanos 15:4, y dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si notamos lo que decía Isaías, es de que todo lo que Dios dijo, se cumplieron las cosas primeras, y dice: yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Y todo lo que Él diga y lo que Él nos informe, se hará. No hay nada que Él diga y no vaya a ser cierto. Dios es un Dios de verdad y por lo tanto se cumplen todas las cosas. Él un día dijo que iba a mandar a un Salvador, iba a darles salvación al pueblo de Israel, y tuvieron a Jesús ya cerca de 2000 años. Y si lo planteamos, es cada cosa que él iba diciendo se cumplía, tanto así que en los escritos antiguos algunos sabios del oriente supieron de alguna estrella que estaba en el cielo, sabían que iban a ser un rey. Todo estaba escrito, todo estaba ahí para aquel que buscaba. Ahora, la Escritura nos deja en claro que los profetas indagaron, y allá en 1 de Pedro capítulo 1, específicamente en el verso 10, habla acerca de esto. Miremos primera carta universal de Pedro, capítulo 1, versículo 10, donde dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Por lo cual en este pasaje nos deja claro en de que los profetas, aunque siendo inspirados por Dios y sabiendo lo que Dios quería, tuvieron que recurrir a escudriñar las profecías, tuvieron que indagar lo que Dios estaba queriendo para ellos. Pudiese haber sido en algún otro contexto, aunque en este pasaje dice: ellos indagaron y escudriñaron. ¿Para qué? Para acerca de nuestra salvación. Y en el versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El pasaje de Romanos nos lleva a ver versículos antes, el contexto que lleva este pasaje de Romanos, capítulo 15, nos habla acerca de Jesús, el versículo 3, acerca que Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como estaba escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hablando acerca de la empatía y acerca de que Él pudo llevar en sí y también sentir lo que nosotros padecemos, y nosotros también entenderla de esta misma manera. Si Cristo sufrió, ¿por qué no nosotros? Parece difícil, ¿no? Parece extraño ver el contexto, pero Él no se aferró a ser Dios, y por lo tanto Él no se quiso agradar a sí mismo. Y a veces tendemos a querer agradarnos a nosotros mismos, pero en la Escritura nos deja bien claro: nosotros velamos para no agradarnos a nosotros mismos, sino por los demás, porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Es dar, y a veces pensamos en recibir, y no, la cuestión es dar, el servir, y esto despoja de nosotros. Pero ¿cómo poder despojar si no conocemos la razón? Y este pasaje que se nos refiere aquí en el 15:3 habla acerca del Salmo 69:9, donde se cita un pasaje del Antiguo Testamento,
Pablo, escribiéndole a los romanos, nos recuerda algo que ya estaba en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, claramente. Y sacar de ahí la esencia, lo que tú quieres, Dios. ¿Qué quieres? Cuando Jesús fue tentado, sacó de la Escritura, sacó lo que él podía responder al enemigo. Ahora, viendo las Escrituras, ¿qué son para nosotros? Claro, allá en Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, permítame leérselo. Segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Donde dice que nosotros tenemos en nuestras manos, pues hablando de las Escrituras, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tú y yo tenemos la oportunidad, al leer las Escrituras, de tener la voz de Dios claramente, sin estorbo alguno, diciéndonos lo que Él quiere. Y a Jesús cuando estaba sufriendo, o a Jesús cuando estaba en medio de la dificultad, Él podía recordar las palabras del Padre. Y Él decía en su oración: no se haga como yo quiero. Y si Jesús mismo pudo tener esperanza, porque en su humanidad sufría, empezaba, pero recordando la misma Escritura, recordando la misma voz de Dios, salía airoso. ¿Cuánto más nosotros, no teniendo esta Escritura, la podemos ver como una luz, una antorcha? Dice este pasaje de Pedro, donde hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta el día en que alumbre Cristo, hasta el día que nosotros pasamos por este mundo mientras está oscuro, donde hay dificultades, donde hay enfermedades, donde podemos a lo mejor pasar situaciones con personas que no son muy agradables. Y este mundo sí es oscuro, pero si llevamos la luz de Cristo, si nos apegamos a ella, iremos por este mundo difícil, oscuro, transitando con un rayo de luz hasta acompañarnos hasta el día en que alumbre. ¿Y cuál es ese día? Claramente, cuando Él venga por su iglesia o cuando Él nos llame a su presencia, en el cual podemos estar seguros. Y es lo que dice Pedro: hacemos bien al ponernos en manos, no de lo que otros dicen, ni en lo que dice el pastor, sino siendo sinceros, ver la luz de Cristo en la Escritura y pensando el plan de Dios que tenía para Adán y Eva, era darles un lugar bonito, hermoso, cómodo, ¿por qué no?, donde no tenían enfermedades, no se cansaban, la muerte estaba a un lado, no podían morir, no morían. Prácticamente lo tenían todo. Ese era el plan de Dios, ¿o no?
pero también tenía, al saber que el hombre iba a fallar, también ya tenía un plan cómo rescatarlo. Y Dios, en su amor, decidió tener al hombre sabiendo que era un faltista. En los tiempos de Noé, cuando Dios mandó el diluvio, la humanidad era faltista, o sea, pecaba, y aún Dios tuvo misericordia, no destruyó a todos. Y en este pasaje nos dejan claro en que Dios continúa cumpliendo su promesa, para que nosotros tengamos esperanza, no solamente en la vida presente, ¿no? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, Él cumplió su propósito, tanto así que aún le pudieran decir, bájate de esa cruz. Aún Él podía haber tenido una legión de ángeles para que le sirviesen y le bajasen de allí y peleara por Él. Pero no lo hizo, porque su muerte en la cruz, y no solamente su muerte, sino su resurrección, nos da vida a nosotros en la actualidad, cumpliendo sus promesas, estando seguros de lo que está escrito. Y ahorita tenemos escrito en las Escrituras todo para nuestra confianza y nuestro bien. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él determina que hemos de pasar cierta situación, a lo mejor difícil, no deberíamos de cumplir lo que dice la Escritura: dad gracias en todo. Gracias, Dios, por la situación difícil, porque tú ya me habías dicho que las situaciones iban a ser difíciles. Así sufrieron los apóstoles, así sufrió Jesús mismo, así sufrimos, pero tú estuviste con ellos hasta el fin, y todo aquel que persevera, todo aquel que sigue hasta el fin. Me gusta recordar la expresión que nos dirá: entra, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es la vida. Claro, los que no conocen las Escrituras no tienen esperanza. Me recuerda un pasaje de ayer de Tesalonicenses, y quisiera que lo pudiésemos ver. Quiero ser un poco breve en estos pasajes, ¿verdad?, en los cuales poder llevar en resumen lo que nosotros estamos viendo. En primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 13 específicamente dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiero que no ignoren, ¿sí? Yo quiero que no ignoren, o sea, que estén seguros de lo que están creyendo, de lo que dice la Escritura, para que no te entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Cuando pasamos todas estas cosas y ya están escritas de alguna manera, y no estoy hablando de la situación actual de enfermedad, no estoy hablando de la situación actual de la economía, muchos otros tiempos pasados ya sufrieron. En los libros de historia podemos encontrar situaciones muy difíciles que ha pasado en la humanidad. Pero hasta aquí, a pesar de las situaciones, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y Dios nos seguirá ayudando. Simplemente hagamos como los profetas. Metámonos a la Biblia, escudriñemos
pongamos la atención. Decía un maestro mío acerca de la lectura de la escritura, decía que era como las vacas, comían el pasto, lo metían a su interior, lo masticaban, lo pasaban a su estómago, luego lo devuelven y lo volvían a mascar, ahí están. Y este proceso se llama rumiar, y tienen las vacas múltiples estómagos, y ya que le sacan todo, ¿verdad? Pues ya pueden aprovecharlo. Por lo tanto, cuando podamos nosotros querer ver, escuchar a Dios mismo, así como lo decía aquel siervo de Dios, Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando usted y yo podemos leer la escritura, podemos ver claramente al único Dios, cómo es, qué es lo que quiere de mí, y descansar en Él. El que deposita su vida en Dios, el que deposita su vida en Él, no le teme a la muerte. Pablo llegó a citar esto, diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está confiado, estás tomado de la luz, tú sabes a dónde vas. No estoy hablando de una actitud valentonada, arriesgada, no, estoy hablando de una actitud que sabemos a dónde vamos. Aquel que lleva en sí el haber aceptado a Jesús como su Salvador, el que lleva en sí el haber obedecido a la Escritura, puede llegar a estar seguro. Aquel que vive para honrar al Cordero, aquel que vive para honrar a Cristo, aquel que su todo es Cristo, puede estar seguro de que estará en el reino de los cielos. Y es donde uno puede tener esperanza, decir: yo estoy seguro. A mí lo que venga puede ser dificultades, ¿por qué no? Muchos cristianos padecieron enfermedad, hambre, padecieron persecución, pero tuvieron esperanza. En medio de la cárcel, Pablo cantando himnos. Y ahora a veces vienen las situaciones, claro, a veces nuestra humanidad nos hace llorar, o nos podrá hacer sentir incómodos. Pero así como Jesús, en medio de su oración, cuando le clamaba al Padre, antes de ir a la cruz, él poder decir: Padre, si fuese posible pasar de esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, y poder descansar en Él. Sí, me puede pesar en mi humanidad, me puede ser difícil en lo que yo estoy viviendo, pero yo sé a dónde voy, yo sé la voluntad de Dios, entonces puedo descansar en lo que estoy haciendo. Y si no sale como yo quería, bueno, estoy haciendo lo mejor. Preocúpese el que está haciendo, como decía Salomón, el flojo, preocúpese el que es negligente, preocúpese aquel que quiera ser desobediente. Sí, debería que preocuparse eso. Pero nosotros, si nos aplicamos en la palabra de Dios, también, como lo menciona, por muy torpe que sea, si agarras el camino, tomas el camino, por muy torpe que sea, no te vas a extraviar, no te vas a salir. Y así nosotros poder un día ver a nuestro Señor y Salvador, poder disfrutar en su presencia, y aún en la actualidad disfrutar de su presencia por medio del Espíritu Santo, y tener continuo gozo, continua paz, ahora, en el tiempo
que lo necesitamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Con esto hemos terminado y si me permiten vamos a hacer una oración para que Dios sea con cada familia. Padre, en el nombre de Jesús pido que seas con cada familia, en la cual no decimos que todo es color de rosa, sino que podemos decir, Señor, si nuestra esperanza está en ti, si tú, Señor, has lavado nuestro ser de todo pecado y nos has puesto tu luz, podemos decir, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en los cielos. Hágase tu voluntad. No queremos, Señor, que se haga como nosotros queremos, sino como tú. Y así poder disfrutar tu paz, porque tu paz no es como la que el mundo da. Y así en cada corazón, en cada situación familiar, en cada adversidad también que pueda haber en cada uno, en cada casa, poder confiar que aún aquí tenemos esperanza, y no solamente la confianza terrenal, sino que tenemos una promesa, que tenemos morada allá en el cielo. Tu presencia, Señor, y gozamos de ti. Rogamos que nos des fortaleza para superar cualquier adversidad mientras se cumple, Señor, tu promesa. Danos fuerza, eso sí, Señor, danos sabiduría para poder enfrentarlo. Danos, Señor, de tu gracia, y danos gracia delante de los hombres. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestras ciudades, a México, ayuda a nuestros países, ayuda al mundo, ayuda a todos los que estén pasando en este tiempo de dificultad. Sé con nosotros, te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.